Muy buenas tardes, hermanos y amigos que ya están sintonizados. El Señor les bendiga. Vamos a tener nuestra predicación en este día y esperamos en el nombre de Jesús que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Como anuncié el día viernes, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante y es cómo debemos actuar los cristianos ante los gobiernos terrenales. Voy a leer una lectura bíblica en donde nos vamos a estar basando. Se encuentra en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. La vamos a leer y después vamos a orar. La Escritura dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el privilegio de ser tu pueblo. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Porque tu palabra, Señor, así nos lo expresa. Y no hay palabras, Señor mío, para agradecerte tanta bondad. Te adoramos, te bendecimos, te honramos y te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo ungiendo cada corazón, cada vida, ungiendo el corazón de cada uno de los oyentes, Padre eterno, aleluya, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Porque eterno Dios, hemos sido llamados para obedecer tu palabra, Señor, y sujetarnos a ella primeramente. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias. En tus manos encomendamos, Señor, a cada uno. En tus manos me encomiendo. Señor, si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Si tú no velas, en vano vela la guardia. Señor, tuyo es el poder y la gloria. Tuya es la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Como dije, ¿cómo debemos de actuar los cristianos ante los gobiernos terrenales? Lo mismo, les soy sincero, hubo un gran predicador
allá hace muchos siglos, era Muri. Solo recuerdo el apellido, el nombre no lo recuerdo. Hasta ahorita sentí en mi corazón o se me vino a la mente este predicador, que a él le llamaban el predicador de los recortes de periódico. Así le llamaban. El asunto es de que él, si leía el periódico, veía las noticias, veía cómo estaba caminando el mundo, él hacía un recorte y él preparaba un mensaje se apoyaba principalmente en lo que ese recorte decía. Por eso muchos le decían, y era reconocido, según la historia, como el predicador de los recortes de periódico. No había pensado en eso, si no quizás me hubiera reído antes. Hoy no me puedo reír. El asunto es de que algo que no me está gustando a mí es tanta desinformación que está viendo en este tiempo, más que todo, quizás en ese tiempo yo he puesto más atención a estas cosas. Pero en diferentes países, como en mi tierra, en Centroamérica, que es lo que más, en algunas partes de Sudamérica, y aquí mismo, se ha visto la rebelión de las personas. Es natural, bueno, se puede entender que una persona que no tiene a Cristo en su corazón muchas veces va a actuar en rebeldía ante todo lo que sea bueno. Pero he visto eso dentro de lo que es el pueblo de Dios. Pastores que fueron arrestados por no querer obedecer. Y el alegato es que dónde está la fe de los creyentes y por qué el miedo de los creyentes, etcétera, etcétera. Desde un principio recuerdo que tomé a bien comenzar a preparar a la iglesia en este sentido, en el sentido de que nosotros tenemos que ir analizando todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, y tales acontecimientos tenemos que ir viendo las Escrituras, y por las Escrituras nos vamos a dar cuenta qué es o cómo es que nosotros debemos de actuar. Siempre, desde un principio yo llegué a pensar, a analizar que lo que está sucediendo y las recomendaciones y la cuarentena que trataron de imponer no era en contra del Evangelio, no era una persecución religiosa, porque en ningún momento se prohibió predicar el Evangelio. En ningún momento coaccionaron a las personas para que dejaran de creer en Cristo. Simplemente lo que recomendaron es que un cuidado personal, un cuidado familiar, para evitar el contagio de esta pandemia que se vino sobre el mundo entero. Para que se vea que no es persecución, en Texas muchos se opusieron, demandaron al gobierno a que no podían ellos ser coaccionados y dejar de servir, pues les dieron libertad. Hemos visto en las noticias, aquí en Phoenix, lamentablemente, no digo por eso, no me gozo, no me da alegría jamás, al contrario me da tristeza y hay que orar por aquellos hermanos en Cristo Jesús que por A o B motivo no se sabe la razón por la cual han sido contaminados. Pero hay mucho pueblo
minoría, por supuesto, de cristianos que han sido contaminados. Pastores. Han habido muertes de pastores. Ahora hay una cosa, nosotros sabemos de que nadie va a morir antes de tiempo ni después del tiempo. Cada uno de nosotros vamos a morir cuando sea establecido el día que vamos a morir, cuando esté establecido que vamos a morir. Y estemos enfermos o no estemos enfermos, cuando se nos llegue el momento, ahí vamos a quedar dormiditos. El cristiano tendría que morir tranquilito. Y si es posible con una media sonrisita. Bueno, si yo me río van a ver más una mueca, entonces no quiero mejor reírme. Entonces, pero así los cristianos. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta escritura a nosotros nos dice, fíjese bien lo que dice el primer versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Hay un versículo que voy a pedir que me lo adelante, Michelle. Daniel 2:21. Voy a pedir que me lo adelante, porque da el caso, fíjese bien. El asunto es que así como este versículo nos está hablando a nosotros, que todo gobierno o institución gubernamental que haya, está porque Dios lo ha permitido. Recordemos que hay una voluntad permisiva de Dios. Posiblemente no sea el mejor gobierno, puede ser un mal gobierno, pero en el mundo se conoce un dicho que dice así: que cada quien tiene lo que se merece o lo que quiere tener, ¿verdad? Muchos gobiernos son elegidos. Yo como digo, yo fui político en mi tierra cuando no era cristiano. Yo fui fiel seguidor de un presidente que sí llegó a ser presidente, pero ese pobre sufrió, le mataron la familia, hubo persecución, muchos de sus seguidores quedaron muertos en un parque llamado Parque Libertad, que los bomberos tuvieron que una noche, una madrugada completa casi, fíjese bien, los bomberos lavando la sangre de todos los que mataron en ese lugar, para que el día siguiente y la gente que caminara por esos lugares no vieran lo que había pasado. Todo eso lo viví yo. En ese tiempo yo fui político, no era cristiano. Y fanático. Bueno, el punto es que era un buen hombre. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Trataba con respeto al pobre. Bueno, no voy a hablar más. Lo conocí. De ahí para allá, cuando llegué al cristianismo y comencé a leer las escrituras, gracias a Dios yo tuve un gran pastor. Ya está con el Señor, se llamaba Roberto Espinosa. Y la Chentilla, su esposa, Vicenta de Espinosa Ayala parece que era, ya no me acuerdo. Bueno, la cosa es de que comencé a estudiar las escrituras con respecto a esto, y el cristiano no ha sido llamado para ser político. Un líder religioso no ha sido llamado para andar haciendo propaganda política. Un líder cristiano simplemente tiene un arma delante de Dios, algo muy importante para favorecer a los gobiernos que hay en cada lugar en su actualidad.
la rodilla, doblar rodilla. Un cristiano no ha sido llamado a estar en contra de los gobiernos actuales, en contra de algún líder político. Un cristiano no puede ser un subversivo real. Un cristiano aparentemente pasivo no es que va a agachar las orejas, no es que se va a someter humildemente y a que hagan con él lo que quieran. No, un cristiano tiene el arma más poderosa, un arma que puede hacer cambiar el corazón de Dios y está dentro de la voluntad de Dios para bien de un pueblo, de una nación, de un gobierno, lo que sea, la rodilla. Porque como dice este versículo, que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo líder mundial, todo líder político, sí se engañan las personas diciendo que lo elegimos nosotros. Sí, porque no pensaron, no oraron. Porque también el cristiano tiene que ir a votar, independientemente de lo que otros enseñen. Porque es algo de la ley. Entonces, hay que sujetarse a las leyes terrenales. De acuerdo a lo que estamos leyendo, déjamelo por un ratito ese. En este versículo dice, sométase toda persona. Sométase es obediencia, sujeción. Si dicen vamos a hacer esto, pues hay que colaborar para hacerlo. Dice bien, ponga atención porque después vamos a ver hasta dónde nosotros vamos a obedecer. ¿Cuál es el límite? Pero mientras la palabra de Dios nos enseña a nosotros, en cierta ocasión dentro de la iglesia yo hice una pregunta, había aquí en Phoenix, en esta área de Maricopa, había un líder de la policía que fue perverso y persiguió a la gente, a los latinos, tanto malos como trabajadores, los persiguió y les hizo mucho daño. Y bromeando en cierta ocasión les hice la pregunta a la iglesia y les dije, ¿cuántos están orando por? Bueno, ya saben quién es, Arpaio. ¿Cuántos están orando por él? Y todos se quedaron viendo uno por otro. ¿Qué le pasa al hermano? ¿Por qué nos está pidiendo que oremos por él? Era el azote de los latinos. Pues tuve que aprovechar porque en realidad el deber del cristiano es orar, como dice la Escritura, por los que están dirigiendo el Estado, el país, dirigiendo, nación, etcétera. Entonces, este versículo de Daniel nos dice a nosotros prácticamente y nos aclara que el que está dirigiendo el mundo, todo lo que pasa en el mundo, está bajo el conocimiento de Dios. Está dentro de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Dios no quiere que el mundo sufra, como muchos piensan. Si Dios existiera, no existiera el hambre. No, el hambre no existe porque Dios quiera que exista. El hambre existe porque los que están en el liderazgo de cada nación no ven por su pueblo. No ven por las necesidades de su pueblo, sino que ven por sus propios beneficios. Gobernantes egoístas. No estoy en contra de ningún gobierno, pero es lo que entendemos a la luz de las Escrituras. Entonces, dice el verso 2 de Romanos 13, de modo que quien se oponga a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí
mismos. Para sí mismos. Un cristiano en subversión, un cristiano moviendo rebelión, un cristiano hablando mal, maldiciendo a sus gobernantes terrenales, es un cristiano que está en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que para muchos liberales o ya modernos, cristianos modernos, esto les sonaría mal. Pero recordemos que la palabra de Dios no es obsoleta. No es algo que podemos desechar, no es algo que ya pasó de moda. Porque la palabra nos dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra no es obsoleta. La palabra se adapta a todos los tiempos, a todas las edades. Y la palabra nos está diciendo que cuando nosotros nos oponemos a los gobiernos actuales o a los dirigentes terrenales, nos estamos oponiendo a lo que es la voluntad de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Como que de momento Dios, no, eso no. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo sé que es duro, yo sé que es inentendible, pero ¿quién puede cuestionar la sabiduría de Dios? ¿Quién se va a creer más sabio que Dios para estar en contra de lo establecido por Él? Tenemos que saber cuál es nuestra posición. Tenemos que reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi pequeño corazón, ¿qué somos nosotros? Su templo es. O sea, nosotros somos lo que somos por la misericordia bendita de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios es todopoderoso y que no hay nada que se le resista. Tenemos que reconocer que nuestro Dios es omnisciente, es dueño de toda ciencia, es dueño de todo conocimiento. Y mi conocimiento, ante el conocimiento de Dios, es nada. Es absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es nuestra posición ante Dios y qué quiere Dios que hagamos en este mundo. Estamos haciendo cosas muchas veces que están en contra de la voluntad de Dios, y miren lo que dice cuando hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, que hacemos las cosas a nuestra manera, no, las hacemos porque quizá yo creo que no entendemos nosotros el alcance que tiene eso, el gran daño o prejuicio que podemos recibir al hacer eso. Miren lo que dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismos. Cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios nos ordena, el prejuicio puede ser nuestro y puede ser eterno, porque no estamos en contra del hombre, estamos en contra de Dios. Yo sé, inentendible, pero porque nuestra mente, nuestro corazón no nos da para entender eso como está, vamos a hacer como nosotros queremos. No, es inentendible. Pero entonces, cuando nosotros reconocemos lo que Dios pide, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros estemos en contra de eso, nosotros tendríamos que quizás, lo mismo de siempre, no quizás, lo que deberíamos de hacer, doblar rodillas, poner nuestra mente, poner nuestro corazón ante la presencia de Dios y decirle claramente: Señor, mi mente finita no alcanza a comprender
no alcanza mi corazón a aceptar lo que tú me mandas en tu palabra. Pero Señor, por favor, ayúdame. Como dijo el padre de aquel hijo enfermo que estaba pidiéndole a Jesús que sanara, ayuda a mi fe. Señor, ayúdame a creer a tu palabra, ayúdame a aceptar tu palabra como está escrita. Ayúdame, Señor, porque yo no entiendo. Al Señor le podemos decir todo lo que nosotros sentimos, todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, se lo podemos expresar con humildad, decirle ayúdame, Señor. Yo sé que yo no lo entiendo, yo sé que mi corazón no lo acepta, pero si tú lo dices, tiene que ser así, Señor, aunque yo no lo crea. Ayúdame a obedecer, ayúdame a respetar tu palabra, y buscar esa ayuda de Dios. Recordemos que Santiago nos dice a nosotros, si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Jehová, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente a su pueblo del Espíritu y sin reproche. O sea que a Él podemos llegar a Él con sinceridad, expresándole exactamente lo que nosotros sentimos. Hermana, mi agüita, por favor. Es humilde, si no ya saben lo que me hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, entonces, no podemos oponernos nosotros a los gobiernos. Debemos obedecer al gobierno. Miren lo que dice, creo que no lo leí, Tito 3.1, no lo leímos, ¿verdad? Pues leamos Tito 3.1. Miren lo que dice 3.1. Recuérdales, ¿a quiénes? A la iglesia, a los hermanos, al pueblo de Dios. Recuérdales a mis hijos. Gracias. Recuérdales a mis hijos que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Mire, no les estoy predicando en palabra, como digo, lo repito y lo creo, de que van a haber muchos opositores. Nada menos hoy escuché, bueno, no, vamos, hoy no voy a hablar de esas cosas, ya quiero curar mi mente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. O sea, que el pueblo de Dios tiene que ser un ciudadano ejemplar. Un ciudadano ejemplar. Y ya vamos a ver en todas las áreas que pide que seamos ejemplares. Pero primeramente está diciendo, ¿cuántos no han llegado? No, que ese policía es racista, discriminativo. ¿Y qué pasó? Me puso un ticket. Pero ¿y por qué le puso el ticket? Iba llegando a mi casa y me puso un ticket porque iba a 40. Pues óigame, si va a 40 en un lugar, ¿cómo le llaman? Se me fue en medio de acá, de una colonia, digamos, un barrio residencial, gracias. En un lugar residencial, quiere decir que va 15 kilómetros más del límite. Y si va 15 kilómetros más del límite, porque es a 25 en las zonas residenciales, entonces, ¿por qué se queja? Porque llama racista, porque llama discriminativo a un oficial que le puso un ticket, si el desobediente es usted. Es que yo no sabía. Pues entonces tiene que saber, si se va a arriesgar a manejar, tiene que saber cuáles son las reglas. Yo no niego, y me lo dijo un jefe de policía en una reunión en la que yo estuve, y le hice la pregunta ¿por qué pasa esto y esto? Y el jefe de policía me dijo, no te voy a negar que pueden haber elementos que sí son discriminativos, que sí son racistas, pero son pocos. No te voy a negar que no puede haber algunos, sí, cómo no. Pero solamente aconséjale a la congregación
porque dije que lo que era. Solamente aconséjales que hagan lo correcto, que carguen su registración en regla, que carguen las placas, que tengan limpios sus carros. Este ya me está tirando, dije yo, ¿no? Porque, pues sí, ya mejor me agaché, dije, este ya vio mi carro cómo anda. Entonces, eso fue lo que me dijo, porque muchas veces ven un carro sospechoso y lo van a detener por eso. No importa quién vaya en el lugar, manejando. Entonces, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Al decir sujeten, que respeten lo que es la ley. Así de fácil. Que obedezcan. Si dice 15, 15, dice 25, 25. En el freeway yo tengo conflictos porque como dice 55 máximo, pero yo creo que es en la primera línea, nunca he tenido problemas por ir a 60 en otro lugar, ¿verdad? O hasta 65 ya en los otros carriles. Entonces yo no sé si en al subirse aquí a 65 en el primero, tal vez ahí los detengan, pero no sé. Pero la cosa es de que nunca he tenido problemas en eso, por eso es que yo hago esa suposición. Entonces dice que obedezcan, que estén dispuestos, ¿a qué? A toda buena obra, a ser buenos ciudadanos, aunque vayan precisos y que vayan, que se sujeten, que sean buenas personas, buenos ciudadanos, que obedezcan las leyes, las reglas, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El cristiano tiene que ser ejemplo, un ciudadano ejemplar. Bueno, entonces, el propósito de los gobernantes no es atemorizar al que hace el bien. Romanos, dice bien, 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. En pocas palabras, si usted respeta las señales de tránsito, aunque no tenga licencia, le van a chequear sus placas y van a ver, tiene aseguranza, tiene su registración en regla, quién va manejando, no saben, no pueden detener su carro. Van a detener su carro, o lo van a detener a uno, cuando uno hace algo inadecuado. Cuando uno hace algo inadecuado. Entonces, la Escritura nos habla claro que los magistrados, o sea, los que están arriba en la ley, no están para infundir temor al que anda bien. Mire, yo le soy sincero, antes manejaba más rápido que ahora yo creo que la edad me va frenando un poco, me va haciendo más precavido. Estoy joven todavía, no se preocupe. La cosa es que cuando uno va lleva más límite, más velocidad de que la requerida o la permitida, y de repente ve que asomó un policía hasta suda helado uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes que no estamos haciendo bien. Entonces, para evitar sudar helado, hay que hacer lo correcto, porque por gusto no nos van a detener, aunque nos quejemos. Por gusto, es muy difícil que nos vayan a detener. No digo que en alguna ocasión no pueda llegar a pasar, pero es muy difícil. Por lo tanto, dice, no están para infundir temor al que hace el bien. Es el que tiene que temer, al que van a perseguir, es al que hace el mal, sino al malo. Mire, yo conocí un hermanito que pasó 4 años sin placas y muchas veces con placas
Bueno, vencidas puedo decir robadas, no sé, porque algo tenía que cargar para que no lo pararan. 4 años, o no recuerdo si más, pero no quiero exagerar. Ustedes lo conocen, no me pregunten el nombre. El asunto es, mire ese hombre, cómo en su misericordia Dios lo guardó, porque cuando hizo eso no era cristiano. Ahora que ya es cristiano y que gracias al Señor ha querido sujetarse a la palabra, ya está haciendo lo correcto. Ya puso en regla sus carros, sus placas y ya carga aseguranza. Antes no, ni aseguranza cargaban. Y según para engañar al policía, una de esas que vendían de $10, no sé cuánto valían, yo nunca tuve de esas, ¿verdad? Una falsa, aseguranza falsa. Mis hermanos, y tremendo. Entonces, esas personas sí tenían que tener miedo, temor al ver un policía, nomás los paraban, ya sabían lo que les iba a tocar. Bueno, luego nos hace la pregunta a nosotros: ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Quieres andar seguro? ¿Quieres andar confiado? ¿Quieres estar sin temor? Y habla, pues entonces, haz lo bueno, hagamos lo correcto, obedezcamos las reglas, las leyes, las reglas de tránsito, las leyes en todo lo demás, porque ya vamos a ver que abarca más todavía. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, o sea, no vas a tener ningún problema. Al contrario, se van a parquear al lado tuyo y si por una de aquellas se cruzan las miradas, si es posible te van a saludar. A mí me lo han hecho. Mire qué bien, hasta lo saludan a uno. Y por eso yo he molestado siempre, son mis amigos, digo, ¿no? Me cuidan, me están cuidando a mí. Y sí, me están cuidando. Porque para eso andan en las calles. Para cuidarme. Si en ese momento un loco me pasa a un lado y lo van a seguir a él. Porque está poniendo en peligro a los demás. Entonces, ¿quieres pues no tener miedo a la policía, a las autoridades? Pues hagamos lo bueno. No pueden decir que nosotros los cristianos vamos a hacer inconscientemente y vamos a desobedecer inconscientemente, cuanto que la misma palabra nos está hablando a nosotros claro. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, por eso dice, no quieres problemas con la ley. Está para corregir el malo. No quieres problemas con la ley, haz lo bueno. Y mire lo que dice el versículo 4. Porque Él es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero ¿cómo hacer ese que es servidor de Dios? Bueno, si Dios ha permitido estos gobiernos, es que Dios ha permitido para el bien del bueno que hayan autoridades que se encarguen de corregir al malo. Por lo tanto, dice, es servidor de Dios para tu bien. Imagínese que somos cristianos, no hubieran policías y existen los malos. ¿Cómo estuviéramos? Bueno, usted hubiera querido conocer eso, yo le hubiera recomendado que se hubiera ido por un tiempo, porque muchos salimos antes de que se viera esto tan grave, se hubiera ido un tiempo para Guatemala o para El Salvador, donde los que imponían las leyes eran los malos, los pandilleros. Claro, ¿por qué imponían ellos sus reglas en los pueblos, en los cantones, en las colonias? ¿Por qué? Porque también el gobierno que estaba era malo. Imagínense tan grave lo que había, que los mismos gobernantes les daban dinero para que compraran armas y mataran policías y mataran la gente humilde en mi tierra. Guatemala no sé si llegó a eso. Pero ese era el gobierno que había anteriormente.
Y ese es el gobierno que está luchando contra el gobierno actual, porque todavía están en el poder, todavía tienen ellos el poder en las asambleas y todo eso. No quieren dejar eso. Algo terrible. Sí hay gobiernos malos, yo no digo que no, pero yo creo que lo que ha acontecido y el que haya llegado un presidente que quiera ver lo bueno para el pueblo, no para los cristianos, vamos a decir no para los cristianos, para el pueblo en general. El pueblo de Dios que sufrió las consecuencias del mal gobierno que hubo antes, yo creo que en lugar de levantarse en armas, lo que hizo ese pueblo de Dios fue doblar rodilla. Y yo creo que sí han de haber tenido buenos tiempos de oración, y por esos buenos tiempos de oración es que pudo haber Dios permitido ese cambio que hay ahorita, que todavía no se realiza al 100%. Teme. Fíjese bien. Las leyes son para ver por el bien de uno. Entonces ahí dice, si haces lo malo, entonces sí, teme. Si andas mal, nomás vas a ver un policía a lo lejos. Yo andaba a alguien con el que yo trabajaba y yo manejaba y yo andaba bien tranquilo, pero bien tranquilo, y me decía, esta persona me decía, la policía. ¿Y dónde? Yo ni siquiera ni por cerca, tal como a 1 kilómetro, y andaba bien pendiente de la policía siempre. La policía, ¿y dónde? Y yo me quedaba viendo, allá detrás de un árbol, y él, no había policía que no se le escapara. Cargaba un pánico. Entonces teme, porque no en vano lleva la espada. Si andamos mal, hay que tener temor. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. Antes eran soldados al estilo romano, ¿no?, que gobernaban en aquellos tiempos, por eso menciona la espada. Hoy no, hoy anda un arma de grueso calibre y una estrella que los identifica como la ley. Entonces, si andamos mal, entonces sí, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor, vuelve y repite, es servidor de Dios. ¡Wow! Ese mal policía, ese que me puso un ticket, es servidor de Dios. Pero si fuera servidor de Dios, sabría que yo soy su hijo. Pues sí, pero un hijo desobediente, que no anda respetando las leyes, que anda haciendo lo que quiere en la calle, que anda poniendo en peligro a los demás. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Este día he sufrido yo por el calor. No sé por qué. Bueno, entonces, vamos a pasar al otro punto. Obedecer no por temor al castigo, sino porque somos cristianos. Nosotros tenemos que obedecer no por temor al castigo, sino porque somos cristianos. Y eso lo vamos a ver nosotros en el verso 5. Mire lo que nos dice. Por lo cual es necesario estarle sujetos. O sea, como quien dice, obedecer, sujetarnos a las reglas establecidas por la ley. Ejemplo más práctico. Velocidad máxima 25 a 25. Máximo dan hay un margen de 5, pero si no lo podemos usar, no lo usemos, ¿verdad? Si dice 40 a 40, yo digo siempre el máximo 45 y no dicen nada, pero si no es necesario usarlo, no lo use, ¿verdad? Porque le dan un margen de 5, eso. En algunos lugares dicen que en Glendale no, allá dicen que no hay tolerancia, 0 tolerancia. Bueno, el punto, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón, mire, del castigo,
No solamente porque le van a dar un ticket. ¿De cuánto es el ticket por velocidad? Yo tengo tiempo que a mí que no me dan uno. Ya no recuerdo. Bueno, porque le van a dar un ticket. No, menos son $200, creo yo. Entonces, no solamente por miedo a eso. No solamente por el valor del ticket. No. Sino prácticamente porque somos lo que somos. Tenemos que sujetarnos, tenemos que ser obedientes primero a la palabra. Entonces, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nosotros los cristianos estamos conscientes de que debemos de obedecer primeramente a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a la palabra, sujetarnos a la palabra, porque nosotros ya no estamos bajo las leyes completamente terrenales. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros ya no estamos completamente bajo las leyes terrenales. Los límites los marca las leyes celestiales, porque ya nosotros, como la Escritura nos dice, nosotros ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, este libro contiene las leyes celestiales, las reglas celestiales, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Conscientemente nosotros somos cristianos y tenemos que obedecer la palabra. Hermano, pues ahí ya estamos bien. Tenemos que obedecer a la palabra, no a las leyes. Bueno, pero ¿quién nos está pidiendo que obedezcamos las leyes? ¿Quién nos está pidiendo que nos sujetemos a las leyes terrenales? ¿Quién nos está pidiendo que obedezcamos, que respetemos, que nos sometamos? La palabra de Dios. Entonces, sino también por causa de conciencia, como cristianos, conscientemente, con conocimiento propio, tenemos que saber que debemos de obedecer. Si estamos obedeciendo la palabra, vamos a obedecer las leyes terrenales. Vamos a obedecer las leyes terrenales, por motivos o por causa de la conciencia. Somos lo que somos cristianos. Qué vergüenza que como cristianos a cada rato nos estén dando ticket. Que nos descuidemos en alguna ocasión, eso es distinto. Un error. A mí en California me pusieron un ticket. Venía bien por todo el camino y de repente vi una salida en Blight y dije un café. Ya me venía durmiendo. Un café. Y venía un tráiler a un lado y dije, bueno, aquí la única forma de no tener problemas con estos tráilers es meterle el pie. Y que le meto el pie y me adelanté al tráiler. Y lo mismo, en el mismo momento, ¿de dónde salió? No lo sé. Venías a tanto, sí, pero solo quise adelantarme para salirme. Venías a tanto. Mis hermanos amados, por gusto no nos van a justiciar. Como cristianos debemos de sujetarnos. Y aunque nos pese, y aunque nos duela, aunque nos enojemos, como somos humanos, ¿quién no se va a molestar? Ay, ¿quién no se va a arrancar la cabeza? Uy, de ti que tengo que pagar tanto. ¿Quién? Pero la palabra de Dios nos habla. Como cristianos tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Y lo menos que podamos, tenemos que dar un mal ejemplo en esa área. Tenemos que sujetarnos. ¿Cuántos como cristianos han estado presos? No me vayan a levantar la mano, ni allá tampoco. Allá en su hogar pueden reírse. ¿Cuántos ya como cristianos han estado presos? Sería penoso, ¿verdad? Óyeme, ¿y tú por qué estás aquí? No, porque me acusan de esto y esto. Oh, sí. Y soy pastor. Ay, y soy pastor. Oiga, qué tremendo, qué vergüenza era. Bueno, ¿cómo continuamos? Obedecer no por temor al castigo, sino porque somos de Cristo. Y miren lo que viene ahorita. Pagar impuestos o tributos. Esto es lo que no nos gusta a ninguno. Verso
6. Esto es lo que no nos gusta a ninguno. Yo voy a hablar, yo no conozco cómo hacen ustedes sus taxes, iglesia, amigos que me escuchan. Yo no sé nada de eso. Yo solo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Que usted cree tener razón de querer violentar estas cosas, usted analícelo, pídale a Dios sabiduría y entendimiento. A mí no me haga caso, yo solo voy a predicar la palabra. Entonces dice, pues por esto, para que hayan esas leyes, y mire, ahí viene lo grave, que las leyes, los policías, todos los que andan allí, cuando nosotros vamos a comprar, cuando nos quitan de nuestros impuestos, todo eso, sirve para todo eso. Y la Biblia lo sabe porque todo ha sido establecido, todo tipo de gobierno ha sido establecido por Dios. Mire, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿De dónde creen que se les paga a ellos? Pues de lo poquito que todos ponemos. Cuando vamos a comprar, ¿cuánto le quitan de impuestos? Pues de allí un centavo aquí, un centavo para allá y otro centavo para allá. Y entre tantos centavos en millones de personas que somos, óigame, y aparte que no solo de allí también hay otras cosas, ¿ok? Bueno, entonces pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Yo sé que los gobiernos, yo sé que los dirigentes, magistrados, diputados, gobernadores, todos ellos se les olvida que quien les paga es el pueblo. Por eso es que muchos se olvidan del propósito por el cual están allí, ¿verdad? Tendrían que estar allí en esos lugares para ver de qué forma benefician a todo el pueblo, porque del pueblo es que ellos están viviendo. De eso es que muchos de ellos se han enriquecido, ¿verdad? Bueno, aquí casi no, pero en mi tierra sí. Bueno, continuando, fíjese bien, dice, hay que pagar impuestos o tributos. El verso que sigue. Pagad a todos lo que debéis. Aquí creo que está abarcando todo. Pagáis a todo lo que debéis. Como no iba a hablar de deudas generales, no busqué el versículo que dice que no debáis nada a nadie, ¿verdad? Porque no iba a hablar de deudas de esas, pero pues ya que viene el caso. Pero dice, pagad a todos lo que debéis. Sigue basándose a los gobiernos actuales. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. ¿Sabe que mi corto entendimiento inmediatamente analizó que tributo e impuesto son la misma cosa? Y me metí a querer investigar y se me hizo tan complicado, entendí un poco, pero para explicárselos a ustedes tendría que seguir analizando más las cosas. Pero el tributo casi es la parte que quitan cuando vamos a comprar y que de lo que le descuentan, mandan para las escuelas, mandan para hospitales, creo yo, y mandan para el gobierno del estado, etcétera, y distribuyen lo poquito que le quitan para cada cosa. Eso es el tributo. Impuesto ya es directamente lo que creo que reportamos cada año. Viene siendo lo mismo, pero la distribución es diferente. Eso es lo único que yo les puedo decir. No soy experto en la materia de esta, ¿no? Pero es lo que quise investigar porque para mí es lo mismo, sí. Está en la misma área tributaria, el tributo y el impuesto viene siendo lo mismo, con la única diferencia que la parte del tributo es redistribuida en otra forma. Bueno, ahí nomás. Entonces, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. En pocas palabras, como cristianos, estamos en un país. En este país todos tienen que hacer sus impuestos. Si usted no llena los requisitos,
Simplemente ahora ya lamentablemente a los indocumentados ya les quitaron el reembolso. Tiene que haber una forma que les den por los hijos, pero eso es aparte, no vamos a hablar de eso. Ok, entonces, tienen que hacerlos. Ya sea que pague o que no pague, tienen que hacerlos, es ley. Si vivimos en este país y como cristianos, todo cristiano, aunque no le regresen nada, tendría que hacer sus impuestos. Tiene que hacerlos, en obediencia a la ley. Que conste, si un día, porque no hay que perder las esperanzas, se llega a abrir o llega a haber una posibilidad de arreglar, a todos los aplicantes lo primero que le van a pedir son 3 años anteriores de impuestos declarados. Y si ahí ven que nunca ha hecho impuestos, olvídese que vaya a tener posibilidades. Entonces, ahora, es de ley que hagamos lo que tenemos que hacer. Dios nos manda que nosotros tenemos que pagar impuestos. Jesús mismo pagó impuestos, ¿sabían ustedes? Jesús mismo pagó impuestos. Y si Jesús lo hizo, fue para darnos ejemplo a nosotros de que nosotros como cristianos también tenemos que sujetarnos a eso. ¿Ok? Continúa y dice, al que respeto, respeto. ¿Queremos que las autoridades nos respeten a nosotros? Tratémoslos con respeto. Tratémoslos con respeto. Mire, en mi tierra había una autoridad en mi tiempo que se llamaba la Guardia Nacional. Ay, Padre Santo, eran los más malos. Cargaban unos fusilotes así de largos y todos tenían el miedo que cuando uno de ellos lo encontraba en la finca donde lo encontrara, lo primero que hacían es ¡pum! Con la culata del fusil, ¡pum! En el pecho. Yo les soy sincero, a mí me detuvieron muchas veces y inmediatamente yo, quietecito. Nunca me golpearon. Nunca me golpearon. O sea que si tratamos con respeto, a nosotros nos van a respetar, por malos que sean. Hasta el más malo muchas veces va a respetar a alguien que lo trata con respeto. La palabra de Dios es sabia. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Hay que tratar a cada quien como queremos que nos trate a nosotros. Hay un verso muy hermoso, pero no tengo la cita. Ese es el problema último que yo he tenido en los últimos años. Ya mi mente... Pero el verso dice sí, que así como querráis que los hombres, que los demás hombres hagan contigo, así haz tú también con ellos. ¿Quieren que te traten mal? Trátalos mal. ¿Quieres que te roben? Róbales. ¿Quieres que te golpeen? Golpéalos. Así como quieras que los demás hagan contigo, así haz tú también con ellos. Bueno, hay que obedecer las leyes. Vamos a ir aterrizando. El deber del cristiano delante de Dios, fíjese bien, hacer lo que Dios manda. 1 Timoteo 2, 1 y 2. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Mire lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, wow, por todos los hombres. Exhorto, o sea, como aconsejo, animo, pido que no se olviden de hacer rogativas. Rogativas es como quien dice persistir en ello. No dejar de hacerlo. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El deber de la iglesia no es solamente orar y decir, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, esto, Señor. No, es orar por todos los demás, por los gobiernos. Mire el siguiente versículo que dice, por los reyes, mire, por los reyes.
Antes eran reyes todos. Ahora en algunos países que ya ni sabemos los nombres, todavía hay reyes, pero ahora hay presidentes. Pues es lo mismo. Por los presidentes, por todos los que están en eminencia. ¿Están orando por Trump? Pero no están orando, Señor, mándale un rayo a Trump que lo parte y que le caiga en el centro de la cabeza. No, esa no es la oración que Dios quiere que se haga. Oraciones de misericordia, peticiones por sabiduría para que si están actuando mal, que Dios por su medio de su espíritu les enderece el entendimiento y hagan lo correcto. Por eso es que tenemos que orar nosotros. Es el arma de nosotros. El arma de nosotros no es esto, no es estar atacando a los gobiernos, no es estar hablando en contra de los gobiernos, no es estar aconsejando al pueblo para que entren en desobediencia. Un líder religioso que aconseja a su grey a que desobedezcan y pone en rebeldía al pueblo contra los gobiernos, ese líder religioso no está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Porque la voluntad de Dios es que nosotros estemos orando, no porque les caiga un rayo, sino que para que Dios tenga misericordia de ellos y que si es posible Dios les cambie la mente y el corazón para que hagan el bien para el pueblo, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Mire qué bonito, en toda piedad y honestidad. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Ahora bien, vea el 3 lo que dice. El verso 3. Porque esto es bueno. El orar, el rogar por ellos, el suplicar para que Dios tenga misericordia de ellos, para que el Espíritu Santo de Dios les enderece el cerebro. Mire, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué no podemos entender este hermoso versículo? Que lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, lo tenemos que hacer para honrar a nuestro Salvador. Porque al hacer eso, nosotros vamos a estar obedeciendo y agradando a nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Ya vamos a concluir. Entonces, ahí abarca reyes, cúpulas del gobierno, etcétera. Y esto, como dijimos, agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Nuestro deber como cristianos. Ahora bien, yo solamente quiero concluir con esto. Muchos están rebelándose y animando a otros a que ya volvamos. Iglesia, yo sé de que algo negativo podría, si se dejan dominar por el enemigo, algo negativo podría salir de esto. Que conste, yo no los he visitado en esta semana, algunos pocos he visitado, como la hermana, algunos pocos, que han estado en más necesidad como de enfermedad o algo. De allá los demás los he estado siguiendo de alguna forma, yo sé que están bien, pues algunos que trabajan en su trabajo no se les puede estar hablando, y algunos que les he hablado que están trabajando no me han contestado por lo mismo. Y otra de las razones por las cuales yo no he visitado, no es porque no me acuerde, yo oro por ustedes y espero que ustedes estén orando por mí, sino es porque sé que los niños están estudiando. Y si yo llego, ¿a qué hora llegaría? Yo no sé ni cómo se desarrolla eso y no quiero ser imprudente ir a una hora donde estén estudiando. Muchos padres van a estar ayudando a sus hijos en el estudio. Imagínense si yo llego, no sé, esta semana que para algunos ya salieron, en esta semana que viene, espérenme. No esperen que llegue con la misma confianza de lejitos por respeto a ustedes, o ya va a depender de ustedes, ¿verdad? Pero el asunto es de que todo eso a mí me ha impedido que lo haga. Están estudiando, han estado en tiempo de escuela y aunque estén en sus casas han estado estudiando.
Bueno, no deje que el enemigo gane ventaja a su corazón. Esto que está sucediendo es un tiempo de prueba. Recordemos lo que dice en Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Deje que el bien de esto que estamos pasando llegue a su vida. Y no deje contaminar su corazón de cosas negativas. Tenemos que salir victoriosos de esta prueba. Gracias por el apoyo de la iglesia, gracias por el apoyo de los hermanos, aquellos que fielmente han estado, ¿verdad? Mis hermanos amados, Dios me les bendiga. Amigos que me escuchan, donde estén, recuerden que esto que hemos hablado ahora es la palabra. Y todo esto como cristianos, como pueblo de Dios, queremos vivir tranquilos, tendríamos que obedecerlo. Dios los ama, yo también. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. En tus manos, Señor, pongo cada vida, cada corazón, Señor amado, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino antes haga lo que tiene que hacer en cada corazón de los que han escuchado este mensaje. Señor, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. En tus manos estamos. En tus manos, Señor, yo encomiendo a cada hijo tuyo. En tus manos encomiendo a cada uno de los amigos que han escuchado, a los cuales ha llegado este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en ellos para que sientan ese anhelo, Señor, ese deseo de aliarse a ti, de reconciliarse contigo, de adorarte, de amarte, de servirte. Señor, si alguno en esta hora tomó la decisión y en su corazón ha dispuesto servirte a ti, bendícelo, perdónalo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Las madrecitas de la iglesia Fuente de Vida Eterna tienen una invitación, se les estará haciendo llegar el horario de alguna forma durante la semana, porque ya saben lo que hacemos todos los años con las madrecitas de la iglesia. Y hoy el corona no va a impedirnos que lo hagamos. Así es de que se les va a estar haciendo llegar el horario y se les va a estar comunicando para que sepamos día y hora si es sábado o domingo. Dios me les bendiga y adelante es la orden del Señor.